Y esta semana vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Romanos. Si es tu primera vez aquí con nosotros, tenemos una tarjeta de conexión enfrente de tu asiento. Hay un código QR que tú lo puedes llenar en tu móvil, o si no, puedes llenar la información que está en el dorso. Y al final hay una mesa en la entrada donde se te entregó un pequeño regalito. Puedes depositar eso en una de las cajitas transparentes que tendremos ahí, porque queremos conectar contigo, conocerte un poco más y que nos conozcas a nosotros. Y si vienes también diciendo, bueno, hoy van a hablar de algo que yo no estoy muy familiarizado, no te preocupes, porque tenemos todas nuestras prédicas en YouTube y tú las puedes ir a escuchar para poder seguir lo que hemos venido estudiando en las últimas semanas. Ahora, primero que nada, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben aquí quién es esta persona en pantalla? Alguien que levante la mano que diga, yo sé quién es esa persona. Nadie. Ok, está bien. Pero si les muestro esta portada de esta película, ¿ya van a saber quién es esa persona? Muy bien, ok, tengo una persona, tenemos tarea hoy de ir a ver la película de Buscando la Felicidad. Pero este hombre se llama Chris Gardner y la historia de Chris Gardner se ve en la película de Buscando la Felicidad, donde se cuenta un poco acerca de lo que él vivió, o él cuenta, porque es un libro que escribió y luego se convierte en una película, acerca de todo lo que le sucede. Y el actor Will Smith, que es uno de mis actores favoritos, es quien es Chris Gardner en esa película. Y comenzamos a observar que este señor Gardner está pasando por muchas dificultades en su vida. Sí, es papá soltero y tiene un niño muy pequeño, y ahora se da cuenta que no solamente inicia el proceso de quedarse solo con su hijo, porque bueno, la mamá no quería ser parte de la vida del pequeño, pero también pierde todo su ingreso y ahora se encuentra con la dificultad de estar en la calle. Ahora, yo he visto personas que sufren mucho en situación de calle, pero imagínese usted estar en la calle y tener a un niño pequeño que depende de usted. Ese problema se multiplica 1000 veces más. Se vuelve algo muchísimo más serio. Entonces encontramos que esta historia se trata acerca de todo lo que vivió Chris Gardner en la búsqueda de la felicidad. Ahora usted está pensando, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Pues ahí vamos a entrar el día de hoy. Y quiero que tú abras tu corazón en esta noche, porque en las últimas semanas hemos estado estudiando en Romanos acerca de las diferentes etapas que pasamos nosotros como humanos cuando llegamos a conocer de Jesús. Entendemos la realidad del pecado y cómo nosotros peleamos en contra de los deseos que te queremos hacer, pero lo que realmente debemos hacer. Y vemos que un hombre llamado Pablo nos instruye a nosotros a poner nuestra fe en Jesús, porque él mismo dijo, pues soy un miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de maldad? Pero una de las cosas que Pablo nos habla en Romanos, y es algo que vamos a hablar el día de hoy, es acerca del sufrimiento. Ahora, muchos de ustedes vinieron esta noche para buscar un poquito de ánimo. Dice, ya empezamos mal, ¿verdad? Va a hablar el pastor del sufrimiento. ¿Por qué viene esta noche? Pero quiero que tú te acerques un poco a lo que vamos a estar hablando, porque el sufrimiento realmente habla a muchos aspectos de nuestra vida. Y cuando estemos aquí en la tierra, todos aquí vamos a sufrir, porque el sufrimiento es realmente inevitable. Y quizá queremos buscar respuestas del sufrimiento, y puede ser que tú te hayas preguntado muchas veces por qué esto nos tiene que suceder. Y me encantaría decirte que esta noche yo vengo a darte una respuesta, pero estaría mintiéndote. Lo único que te voy a decir es que hay cosas que el sufrimiento revela en nuestra vida, que si nosotros estamos atentos a lo que Dios realmente nos está hablando a través del sufrimiento, podemos aprender. Y Pablo, este hombre llamado Pablo, nos da una perspectiva diferente, donde no ignora el dolor, pero nos ancla a la esperanza. Y acabamos de cantar de que Él es fiel, pero ¿cuántos aquí realmente pueden decir, eres fiel aún en la tempestad? ¿Cuántos aquí sienten que Dios ha sido fiel aún en medio de su dolor? Ahora puede ser tu primera vez aquí y dices, wow, vine a conocer de un hombre llamado Jesús y me dice que voy a sufrir con él. Yo no quiero. Y es válido sentirte así. Pero Pablo nos deja una enseñanza realmente poderosa, y como te digo, Él no ignora nuestro dolor, pero Él nos ancla a la esperanza. Así que vayamos a Romanos, abre tu Biblia, prende tu móvil, como tú quieras. Vamos a leer Romanos capítulo 8 del versículo 18 al 27. Lo puedes leer en pantalla también, y yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, pues considero que nuestros sufrimientos actuales no son dignos de compararse con la gloria venidera que nos es revelada.
Pues toda la creación espera con anhelo el día en el que Dios da a conocer a quienes son verdaderamente sus hijos. Con su propia voluntad, toda la creación fue sometida a la maldición y la inutilidad, pero con una esperanza. La creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción y participará de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación gime a una como si tuviera dolores de parto hasta el día de hoy. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque quien espera en lo que ya ve. Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué pedir como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y gemimos con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora hay muchas palabras ahí que tú y yo no usamos en el léxico diario, pero sí quiero que nosotros nos demos cuenta de algo puntual, de que el sufrimiento no es opcional. Todos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado y vamos a seguir experimentando el sufrimiento. Todos aquí vamos a tener momentos donde van a parecer que hay cosas favorables y luego las cosas cambian. O tú puedes pensar, bueno, pero es que la gente de dinero nunca sufre. Mentira. Creo que son las personas que a veces hasta más sufren. No, pero es que aquellos que tienen una carrera no sufren. Todos. Sin importar tu conocimiento, tu poder adquisitivo, tu trayectoria en la vida, incluso tu país de origen, todos sufrimos en la vida. No es opcional. ¿Y de dónde comienza todo esto? Pues comienza en el principio. Comienza con Adán y Eva, porque ellos mismos se separan de una relación continua con Dios y vemos dónde inicia el sufrimiento. Y luego Pablo nos da a entender de que el sufrimiento es como ver a una persona que está pasando por un parto. Ahora, yo tuve el placer de ver a mi esposa durante 2 instancias vivir el trabajo de parto. Y la primera vez estábamos recién llegados de Uruguay, estábamos en un estado donde no conocíamos a nadie, ni siquiera sabíamos quién iba a ser el médico que iba a estar ahí con nosotros. Y cuando vemos el momento, pues esto va a parecer, en las películas lo hacen parecer como que es muy fácil, ¿verdad? Empieza la mujer, ¡ay! Y ¡pum! Sale el bebé. Pues no fue así. 28 horas de trabajo de parto y mi esposa no producía a nuestra hija. Y en la larga espera, el dolor, las caras, casi que todas las caras eran hacia mí porque yo no me callaba la boca, estaba tan nervioso. Comienzo a darme cuenta de que, bueno, la cosa aquí no está marchando y el doctor viene y nos dice, la niña está empezando a sufrir, hay que sacarla ya. En media hora puedes conocer a tu hija si vamos a hacer una cesárea. Entonces yo le dije, vamos amor, yo no sé por qué hicimos esto del parto y ya no habíamos conocido a la niña. Nos llevan al quirófano y luego esa media hora se convirtió en 2 horas 45 minutos que se sintieran las 2 horas 45 minutos más eternas de mi vida. Cora estaba atascada en el canal de parto de Sydney y no salía. Y mire, la doctora era como de este tamaño, pero se subió en una escalera y yo veía que hacía así y no salía nada. Y decía, me van a dar un pie y luego un brazo y luego la cabeza y no me van a dar la niña entera. Esa fue mi experiencia viendo a mi esposa la primera vez. Ahora, yo realmente me sentía muy traumado, ¿no? Al otro día yo esperaba que mi esposa se quejara y me dijera un montón de cosas. Pero lo primero que hace Sydney en el momento que ella regresa en sí, abre sus ojos y dice, hagamos esto otra vez. Y digo, esta mujer está loca, ¿qué le dieron, por favor? Ahora la Biblia nos hace esa comparación porque yo creo que hay algo importante que sucede cuando nosotros observamos el sufrimiento. ¿Qué fue lo que pasó con mi esposa que dijo, hagámoslo otra vez con tantas ansias y con tanta alegría? Lo que vemos nosotros y la ciencia ha estudiado es que cuando una mujer pasa por el proceso de parto es uno de los procesos más dolorosos que jamás un ser humano va a experimentar. Pero en el momento que ese bebé es producido, en el momento que ese bebé nace y ellos lo reciben en sus brazos, absolutamente todo el dolor que experimentaron hasta ese momento se acaba. Y un amor que nunca habían sentido comienza a brotar desde el corazón de aquella madre. Y entonces por eso es que cuando nos habla del sufrimiento nosotros entendemos de que es solamente momentáneo.
Porque aunque sea muy doloroso por un periodo de tiempo, eso tiene una fecha de caducidad, porque el sufrimiento temporal produce alegría. Lo cantábamos recién. Yo voy a decir que tú eres fiel. Yo me voy a alegrar, aún en mi sufrimiento. Pero la realidad es que muchos de nosotros lo que buscamos es que otras personas se compadezcan de nosotros. No hay que salir muy lejos para ver que el sufrimiento está en nuestro alrededor. Hace un par de semanas, el Día de la Madre, una muchacha se accidentó con su esposo en la I-75. El esposo muere al impacto y luego los niños y la mujer son trasladados a diferentes hospitales porque todos están con una necesidad de tener apoyo de las máquinas para sobrevivir. Y hace 3 días atrás las noticias nos dicen que el pequeño bebé de 2 años fallece. No tienes que ir más lejos de este mismo cuarto. Si tú te quedas un par de minutos solamente para charlar y tomarte un café con alguien, te vas a dar cuenta que el sufrimiento está alrededor de nosotros todo el tiempo. Puede ser por una enfermedad, puede ser por un problema personal, puede ser por dudas, puede ser por enfermedad en nuestra mente. El mundo hoy en día está lleno de sufrimiento. Ahora nosotros queremos tratar de encontrar la realidad de por qué sucede. Y te voy a explicar que hay 3 tipos de sufrimiento que nosotros como seres humanos realmente experimentamos todos los días. Y si nunca los has escuchado, quiero que los anotes, porque esto es algo que me ha ayudado a mí también para entender de que las circunstancias de mi vida, que sean momentáneas, también tienen un origen. Yo puedo darme cuenta dónde está la raíz de ese sufrimiento que estoy pasando en este tiempo. La primera es las causas naturales. Tú puedes ver a una persona que parece muy saludable y al otro día te enteras de que se murió instantáneamente y nadie sabe por qué. Esa es una causa natural. Puede haber un desastre natural que haga que un árbol caiga sobre la casa de una persona o un tornado, como hemos visto últimamente nosotros. ¿Cuántos han recibido las alertas de los tornados? Yo estoy cansado de las alertas de los tornados. ¿Sí? Y de repente una familia entera ya no está porque hubo un desastre. Y es una causa natural por el estado del pecado en el mundo en el que vivimos. El segundo tipo de sufrimiento que experimentamos es por consecuencia. Es decir, nosotros tomamos decisiones que luego traen consecuencias y las consecuencias sabemos que muchas de las veces nos pueden traer sufrimiento. Ahí es donde entendemos de que esa consecuencia viene a través del pecado, de los errores que nosotros cometemos. Ahora, esas consecuencias nunca van a suceder automáticamente, pero van a venir a lo largo del tiempo. Y la última manera en la que podemos experimentar sufrimiento es una de las maneras en las que nosotros quizá en este momento la experimentamos de último. Y es cuando buscamos la justicia y recibimos persecución por la justicia. En 2 Timoteo 3:12 dice, de hecho, todos aquellos que quieran vivir una vida en sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero aquí en nuestra época, en este momento nosotros, al momento que nos paramos por decir algo correcto, estamos en una situación donde no somos perseguidos por nuestra fe o nuestras creencias. Pero hay otras personas en la China que están en este momento buscando adorar al Señor y se quedan 5, 6, 7, 8, 9 horas buscando de su presencia, aprendiendo de su palabra, porque ellos son perseguidos todas las semanas por su fe. Algunos de nosotros nos cuesta venir a sentarnos aquí a recibir una prédica de media hora, cuando hay personas que están siendo perseguidas por lo mismo que tú y yo creemos y entienden que los momentos que ellos tienen son tan preciosos que ellos deben de permanecer. Quizás has escuchado mensajes donde hay personas que dicen, no, pero es que Dios quiere todo lo mejor para ti. Te hablan de un evangelio próspero, donde que si tú le das a Dios, Dios te va a devolver. Que tú puedes llegar a tener todos los deseos de tu corazón y que todo va a ser perfecto y nada nunca te va a doler. Pues déjame decirte, eso no es verdad. Puede sonar muy lindo, puede sonar muy atractivo, pero la realidad es que Jesús nos ha dicho a nosotros de que siempre vamos a sufrir algo en esta tierra. Pero hay esperanza y eso es lo más importante porque el sufrimiento debe de producir en nosotros el deseo de encontrar esperanza. Ahora te lo dije al principio, es inevitable el sufrimiento, pero la miseria es opcional. Hay muchos que sufren y se quedan en la miseria. Hay un dicho en inglés que dice, misery loves company, a la miseria le encanta la compañía. ¿Nunca has hablado con una persona que siempre todo le pasa, está malo? Siempre es negativo. ¿No hay nunca algo alegre en su vida?
Y lo que está buscando es compañía para que alguien nada más le llene su cabeza del sufrimiento que ellos en lo que ellos se han encerrado. Es más, hay una señora en TikTok que yo no sigo, pero a veces me caen sus videos en TikTok, no sé por qué, que ella está contando su historia de cómo vive en la calle en Los Ángeles. Y dice, hola, yo vivo en la calle, estoy en situación de calle, mi hijo está en la universidad y yo tengo que vivir en moteles y en mi auto. Y mira, quiero decirte una cosa, yo he trabajado con personas que viven en situación de calle y no es fácil, es bien difícil. Pero una de las cosas que me he dado cuenta cada vez que me sale un video es que las personas le preguntan, oye, ¿y por qué no te pones a trabajar? ¿Y por qué no te tratas de superar? ¿Y por qué no buscas ayudas aquí o ayuda allá? Y la mujer dice, pues, ¿quién quiere trabajar 8 horas para mantener una casa? La miseria, eso es lo que hace la miseria. Quiere buscar una empatía de otras personas para que te llenen el corazón de que, pobrecito tú, entonces te van a dar la razón y en lugar tú de salir de un ciclo de sufrimiento te quedas atascado en aquella cosa que quiere mantenerte atrapado. ¿Y cuál es el problema de ella? Es que tiene un problema de perspectiva. Muchos de nosotros tenemos ese mismo problema, porque cuando llega el sufrimiento, lo único que estamos viendo es lo que está enfrente de nosotros. Pero la perspectiva nos enseña a nosotros que cuando queremos entender algo complejo, lo mejor es hacernos un paso hacia atrás y ver la imagen completa. Es como que yo te dijera, mira, vamos a hacer un rompecabezas y yo te robe 5 o 6 piezas. Y tú me digas, no, es que me faltan 5 o 6 piezas desde el inicio. No lo vas a saber hasta que lo comienzas a poner y lo pones en orden. Pero muchos de nosotros ni siquiera empezamos el rompecabezas porque lo que queremos hacer es justificar nuestra postura y queremos quedarnos en la miseria. Y Dios nos está llamando de un cambio de nuestra mente, de nuestra perspectiva, de ver y observar las cosas por cual son. Así que hay que tener una distancia saludable. Y si tú no cambias tu mente acerca del sufrimiento y tú no te das cuenta de que de alguna u otra manera las cosas difíciles pueden ayudarnos a algo, y si tú te mantienes siendo un miserable que siempre está buscando la empatía del resto, mira, no estoy diciendo que la empatía sea mala, la empatía es muy buena, pero cuando tú lo que necesitas es una dosis diaria de empatía porque quieres sentirte miserable, ahí hay un problema. Tienes que entender que el sufrimiento siempre se acaba y tiene fecha de vencimiento. La realidad es que este mundo va a deteriorarse. Mira, yo me veo al espejo todos los días y tengo más canas en la barba de lo que tenía la semana pasada. Tengo menos pelo de lo que tenía ayer. Es cierto. Todo en este mundo se va a deteriorar, todo en este mundo se va a acabar. Pero hay una esperanza, hay algo que Dios nos está llamando a esperar con alegría. Mira en 2 Corintios 4, 16 al 18 dice, por lo tanto, no nos desanimemos, aunque nuestro exterior se vea desgastando, el interior se renueva día tras día, pues nuestras leves y pasajeras tribulaciones producen en nosotros un peso de gloria eterna que sobrepasa la inconsumerablemente, que la sobrepasa inconsumerablemente. Así que no ponemos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Pues lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Jesús entiende nuestro sufrimiento. Él lo vivió, Él lo pasó. A Él lo abandonaron aquellos que lo decían amar con todo el corazón y que lo iban a seguir hasta el final. A Él lo azotaron, lo golpearon, lo crucificaron. A Él su mismo Padre lo dejó abandonado en el momento que todo el pecado del mundo fue depositado en Él. Jesús sabe cómo te sientes. Dejemos de mentirnos a nosotros mismos cuando queremos decir, pues nadie me entiende, nadie me quiere. Como la canción, y yo se las he cantado un par de veces. Nadie me quiere, todos me ven, mejor me como un gusanito. ¿La has escuchado? Esa canción que es la miseria pura. ¿En serio? ¿Y cuántas personas yo conozco que esa es la canción que cantan todos los días en su casa? Ay, mira, porque pobrecito yo, y porque a mí la gente me hace esto, y porque no sé quién me miró de tal manera. Ya cállate. El sufrimiento es temporal. No te quedes siendo miserable. Pero a veces nosotros somos impacientes y somos como un niño que está a punto de ir a un parque de diversiones, pero el parque de diversiones queda a 10 horas de casa y lo subes al auto y a los 15 minutos dice, ¿ya llegamos? Llega el sufrimiento a tu vida y ¿ya terminaste, Dios? Si nosotros no observamos el sufrimiento con lentes
positivos de lo que Dios realmente puede producir en nosotros, nos vamos a perder de lo que realmente Él quiere hablarnos durante las temporadas difíciles de nuestra vida. En Romanos 5 nos dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Todos aquí debemos pasar por tribulación, pero eso nos lleva a perseverar, eso moldea nuestro carácter, eso nos da esperanza, pero sobre todas las cosas nos demuestra el amor de Dios. Y si tú nunca has experimentado su amor, si tú nunca has experimentado el amor de Dios en medio de la tribulación, pues quizás estás un poco impaciente, quizás has encontrado la miseria como tu mejor amigo. Pero esta noche yo sé que Jesús puede revelar en ti lo que Él quiere hacer y moldear en tu carácter y demostrarte la esperanza que ha puesto en Jesús. Todos aquí hemos pasado por dificultades y yo les he contado un sinfín de dificultades que nos ha pasado a mi esposa y a mí en nuestra vida. Pero una de las dificultades más grandes que experimenté fue hace 3 años atrás, cuando mi hija empezó a enfermarse continuamente. Le empezaban a dar fiebres de 105, 104 y no sabíamos por qué. La llevábamos al médico y el médico nos decía: no sabemos qué hacer aquí, lastimosamente no querían darle más estudios. Entonces nosotros, después de 3 meses y más de 30 visitas a los médicos y al hospital, decidimos hacer algo completamente loco. Yo le dije a mi esposa: vamos a agarrar a la niña, nos la vamos a llevar a Guatemala, vamos a pagar el mejor especialista allá y que nos van a dar una respuesta. Y eso hicimos. Yo llegué a Guatemala, ni siquiera fue un viaje para ir a disfrutar, no fue un viaje para ir a tener una respuesta. Se la di al especialista, le dije: dígame qué tiene, por favor. Él me dice: esta niña tiene algo, ella tiene que estar hospitalizada durante 2 semanas en mi hospital y yo le voy a hacer un sinfín de estudios. Ahora, en ese proceso, algunos de ustedes aquí estaban ya conectados con nosotros y estuvieron orando por mi hija. Pero realmente fueron las 2 semanas que se sintieron eternas, porque cada vez que el médico llegaba y decía: este examen nos salió normal, pero entonces ahora nos toca hacer el próximo examen. Entonces cada examen se volvía peor. Podía pasar de una cosa pequeña a cada vez se acercaba más y más y más, y a la famosa palabra que empieza con una C y termina con una R. Y yo decía: no quiero escuchar esas palabras. Entonces recuerdo que ahí en ese hospital, en un cuarto muy pequeño, en una situación bien incómoda, yo me arrodillé al Señor y le dije: Dios, yo no entiendo qué es lo que tú quieres hacer a través de esta circunstancia. Pero mis labios no te van a maldecir a ti, mis labios no se van a enojar contigo. Yo confío en ti y aún aunque recibamos un mal reporte, yo voy a estar confiado en ti. Pasaron las 2 semanas. Llega el doctor y me trae un montón de documentos así. Me dice: por favor, siéntese. Eso no es una buena señal. Y me dice: yo tengo 30 años de experiencia, yo soy el presidente de los pediatras a nivel mundial y soy parte del Consejo de Pediatras en Europa. Yo tengo muchos años de experiencia. Su hija llegó a mi oficina y ella tenía algo. Y luego él se sienta y yo digo: ay, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Pero su hija está sana y no tiene nada. La esperanza que yo tuve siempre fue en Jesús. Y le digo una cosa: aunque el resultado hubiese sido distinto, yo no iba a dejar que el enemigo robara lo que Dios produjo en mí en ese tiempo. Lo que el Señor produjo en mí fue el deseo de acercarme a Él de una manera diferente como nunca había orado. Él produjo el deseo de decir: yo no quiero llevar esta carga solo, sino se la voy a poner a aquellos que son mi iglesia, que son mi familia, que son parte del cuerpo, y aquellas personas que nos estaban acompañando en ese momento. Voy a poner mi esperanza en Dios y yo no importa lo que sea el resultado, no importa lo que el médico me diga, yo aquí voy a estar en pie, firme. Y no voy a permitir que la tribulación y la incertidumbre me robe lo que Dios ha creado en mí en este momento. Pero muchos de nosotros queremos salir corriendo. Y lo hablamos la semana pasada. Queremos correr en los momentos de la dificultad. Pero nos dice la Biblia que Dios nos moldea a través del sufrimiento.
Porque en medio de nuestra debilidad el Espíritu está obrando y Él intercede por nosotros. Él es aquel el que nos lleva a confiar claramente en Jesús. Y como lo hablamos la semana pasada, hemos sido adoptados, somos adoptados a la familia, hemos recibido una herencia. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿qué significa esto? ¿Por qué tengo que sufrir? Porque tú y yo fuimos adoptados y somos como aquellos niños que recibieron la noticia, pero estamos esperando a que nuestro Padre nos venga a traer para llevarnos a nuestro hogar permanente. Y esa es la verdad. Y esa es la gloria que nosotros recibimos a pesar del sufrimiento. Somos aquellos que hemos recibido un regalo, el Espíritu Santo, como algo que nos ha sido entregado aún en medio de todas las circunstancias que podamos vivir. Él trabaja con nosotros, Él intercede por nosotros y en los momentos que no sabemos qué decir y cómo hablar y cómo expresarnos, Él está allí. ¿Cuál es el propósito entonces del sufrimiento? ¿Por qué me pasan cosas malas? Pues me encantaría poder tener una respuesta clara. Pero te puedo decir que una de las cosas que el sufrimiento produce en nosotros es que seamos más como Jesús. Es moldearnos a Él. Esa es la meta, que seamos más como Jesús. Y así como Él experimentó en carne propia, así como Él sufrió, así en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, Él entiende cómo estás. Pero tú y yo tenemos una promesa de que vamos a disfrutar la eternidad junto a Él, de que esto es solamente temporal y de que toda tribulación, por más de que no sea opcional, se va a acabar en algún momento. Lo que tenemos que hacer es regresar a una perspectiva distinta del dolor. Tenemos que tener ojos nuevos para ver nuestro sufrimiento. Y puede ser que tú estés en medio del sufrimiento ahorita. Es como cuando estás atascado en medio del tráfico y tú dices, ¿cuándo voy a llegar a mi casa? Pero te digo una cosa, si tú estás escuchando las noticias y hay un helicóptero que está viendo todo el tránsito a una perspectiva distinta que la tuya, te puede decir, hey, el tráfico no está tan mal como parece. Ten paciencia. Que esto también pasará. Se hizo un estudio de personas que habían sido prisioneros de guerra en Corea del Norte. Más de 6,000 personas participaron de este estudio y se dieron cuenta que una porción de ellas, cuando perdían la esperanza, perdían el deseo de vivir. Y era ahí cuando dejaban de alimentarse y cuando dejaban de tomar agua. Y en el momento que uno deja de comer y deja de tomar agua, es en el momento en el que uno se muere. Y si eso nos deja a nosotros una enseñanza de lo que el cuerpo físico puede recibir cuando uno lo aleja del alimento y lo aleja del agua, eso también nos demuestra a nosotros lo que puede pasar en nuestro espíritu cuando nos alejamos de nuestra fuente y cuando nos alejamos de nuestro alimento. ¿Cuántas personas se alejan de la fuente que es Jesús, que es el agua de la vida, que es aquel manantial que siempre nos va a saciar? ¿Y cuántos de aquellos nosotros nos alejamos de nuestro alimento que está en las Escrituras porque estamos pasando por el sufrimiento? Pues puedo decirte, así como esas personas que pierden esperanza se mueren, nosotros podemos morirnos también por dentro. Cuando estamos anclados a la esperanza, sabemos de que no importa lo que esté pasando hoy, hay un mañana. Y la esperanza es la medicina más fuerte porque la esperanza puede curar cualquier circunstancia. Un hombre llamado George Foreman dijo que su palabra o su frase en la Biblia favorita era esto también pasará, porque cualquier situación difícil llegaba a la puerta de su vida, él sabía que no era permanente. Él sabía de que en cualquier momento la fecha de vencimiento de esa circunstancia iba a llegar. Entonces eso también pasará. Y puede ser que estés gritando en el medio, que te sientas incómodo, que estemos gimiendo, como dice en Romanos 8. Pues está bien, todos aquí vamos a vivir eso. No estoy diciendo que el quejarte o el sentirte solo o el llorar con alguien está mal. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros dejamos de ver el sufrimiento como una herramienta que Dios puede usar para moldearnos, entonces caemos en la trampa, en la miseria y perdemos la esperanza. Hoy, más que nunca, tú y yo, nuestra comunidad necesita escuchar de que la esperanza está en Jesús. De que no hay una solución que tú y yo podamos encontrar en nosotros mismos, sino tener paciencia en Él. Ahora quiero decirte algo y quiero animarte a que no desperdicies las circunstancias difíciles de tu vida. Porque en las circunstancias difíciles pasan los momentos más preciosos, más gloriosos, y es en el momento donde más fruto produce tu vida. No desperdicies las circunstancias difíciles. Regresando a la historia del señor Gardner. En la película, si no la has visto, spoiler y no me importa. Tienen desde el 2006 para haber visto la película. Tienen 19 años. El señor Gardner
comienza a ir a esos lugares, albergues para las personas que viven en situación de calle. Y si usted nunca ha ido a un albergue de situación de calle, yo le voy a contar porque yo he estado ahí no por mi persona, sino para ayudar a alguien para entrar. Usted tiene que hacer una fila muy grande y hay ciertos cupos que le entregan a la persona, es por orden de llegada. Entonces el señor Gardner llega a este lugar con su hijo pequeño y él está haciendo la fila. Ahora, cuando estuve en Montevideo un par de años, las personas a la hora que usted perdía el cupo, pues tiene que ir a ver dónde duerme. Y nos tocaba ministrar mucho a las personas que vivían debajo de los puentes. Y él llega corriendo y la persona le dice, lo siento, el cupo se cerró con el niño pequeño. Ahora el señor Gardner se había dado cuenta que había un lugar donde él podía llevar a su hijo por la noche para que tuviera un techo y estuviera a salvo. Y era en el subway, en el baño del subway. Y él decide que esa noche él y su hijo van a dormir en el baño del subway. Ahora, si usted no ha ido a Nueva York y conoce los subways, puede parecer un lugar seguro, pero realmente no lo es. Es un lugar muy sucio, es un lugar donde cualquier tipo de persona puede llegar y mucho menos usted con un pequeño puede decir que es un lugar adecuado para dormir una noche. Y vemos que en esa película él entra con su hijo, llega temprano y él cierra la puerta con llave y él sabe lo que está a punto de pasar. Ahora él le dice a su hijo que tenga cuidado, que no se preocupe, que él se quede dormido. Y lo vemos que él se queda dormido en los brazos de su papá y en eso comienzan a llegar las personas a golpearle la puerta, a querer abrir la puerta del baño. Y vemos cómo el señor Gardner agarra a su hijo, quien está bien dormidito en sus brazos, y él con llanto está pasando uno de los momentos quizá más crudos de su existencia. Y vemos de que él ve la puerta y los gritos y las groserías que se están diciendo del otro lado, pero él sostiene a su hijo en sus manos. Pero él pensó en todo momento de que no importaba esa circunstancia de ese día, eso también iba a pasar. De que él no tenía que estar atrapado por la miseria, porque eso también iba a pasar. Porque él tenía que perseverar, porque en algún momento las cosas buenas iban a llegar a la puerta de su casa. Y después de haber pasado un sinfín de cosas similares, el señor Gardner el día de hoy es un hombre multimillonario cristiano que ha impactado la vida de cientos de miles de personas a través de su historia. ¿Qué es lo que quiero decirte? Es que tú puedes sentirte acorralado esta noche. Tú puedes sentirte acorralada como él en ese baño, encerrado con su hijo, atrapado, agarrándote de la última esperanza que tú tienes y todo está tratando de golpear la puerta. Pero te voy a decir una cosa, Jesús está contigo y esto también pasará. No hay nada tan difícil, no hay nada tan duro que Él no pueda ayudarte a ti a perseverar. Y en el momento que ese sufrimiento pase, tú puedes ser un canal de bendición para muchas otras personas. Y lo que quiero dejarte el día de hoy es que el sufrimiento es inevitable, pero la esperanza en Jesús, la esperanza en nuestro Salvador es inquebrantable. Así que no dejes que la miseria tome lugar de la perspectiva. No desperdicies los momentos difíciles, el dolor. Dios puede usarlo para formar algo en ti eterno, glorioso y lleno de propósito. Y esta noche, abre tu corazón. No te rindas. Jesús está aquí, está contigo. Esto también pasará.